Hola chicos, les voy a hablar acerca del lenguaje, intención y tono del autor. Encontrarán en la página 33 de su libro que nos hablan acerca de cómo los textos llevan un propósito específico que el autor quiere dar a conocer. Poseen una manera particular en el que se desean expresarlo, ya sea una intención con la que se escriben y un tono con el que se quiere que se lea o que se dé a entender. Un buen lector puede darse cuenta del tono y la intención de quien escribe. Muchas veces leemos muy simple y no nos damos cuenta el tono en el que están escritos los textos. Sin embargo, cuando somos buenos lectores nos damos cuenta por las palabras, por las frases o por las oraciones, el tono en el que se está escribiendo algún texto y la intención con la que éste esté escrito. Te pongo aquí algunos ejemplos de las intenciones con las que los autores tienden a escribir. La intención es un para qué se escribe, o sea, la finalidad con la que se está escribiendo dicho texto. Son 4 intenciones las que vamos a ver en esta ocasión. Un objetivo, una connotación, que el texto sea descriptivo, que sea narrativo o que sea subjetivo. Te voy a explicar brevemente cómo es cada una de estas intenciones para que tú puedas realizar los siguientes ejercicios. Cuando el autor intenta que la intención sea objetivo, nos ayuda a nosotros a entender que la finalidad es dar a conocer una información verídica, dar a conocer hechos reales y que están pasando. Un ejemplo de algún texto objetivo pueden ser las noticias. Estas son escritas con la intención de dar a informar y a conocer algo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, una entrevista escrita puede darse a interpretar con la intención de ser objetiva cuando se deja un mensaje específico como hecho, como acontecimiento verídico. El segundo ejemplo de intención es una connotación. Los textos connotativos tienen la intención de sugerir o hacer reflexionar. Por ejemplo, los libros o los textos donde la forma en la que están escritos nos invita a nosotros a reflexionar desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Bueno, el autor escribe con la intención de que tú reflexiones sobre un hecho en específico y que puedas tú pensar más allá de lo que él te dice en base a lo que te está informando, lo que te está dando a entender. En este caso te pongo aquí una imagen de libros que están escritos por personas que ayudan a reflexionar a otros o que necesitan reflexionar y hacer pensamientos de ese tipo. Los textos descriptivos, su intención es retratar con palabras o situaciones o hechos o personajes. Puede ser desde un instructivo de receta, un manual para arreglar algún aparato, puede ser la descripción de algún retrato hablado, etc. Entonces, si tú ves un texto que su intención es que te describa lo que está pasando, pues ya puedes darte cuenta que está escrito con una intención descriptiva. El cuarto tipo de intención es el narrativo, es el que comúnmente conocemos en los cuentos, en las historias, en las leyendas, donde nos ayuda a que todo lo que está pasando sea narrado por un narrador omnisciente o un narrador directo dentro de la historia. Entonces, la intención es relatar los acontecimientos a través de historias que estén autores escribiendo con la ayuda de un narrador, ya sea cuentos, leyendas, fábulas, etc. Otra de las intenciones es la subjetividad. ¿Cómo puede ser un texto subjetivo? ¿Cómo me doy cuenta de ello? Bueno, la intención es expresar las propias opiniones acerca de cualquier tema. Si tú te encuentras un blog en internet con opiniones de diversos bloggers o de diversas personas dentro del medio, con sus opiniones te darás cuenta que todo el texto que está redactado, hecho por puras opiniones de estas personas, tiende a ser un texto con una intención subjetiva. ¿Por qué subjetivo? La subjetividad no tiene un lado, no se va ni a un lado, ni a la derecha ni a la izquierda, no es buena ni es mala.
La opinión que tú das siempre va a ser subjetiva porque nadie dice que tu opinión es correcta o es incorrecta. Nadie dice que lo que tú dices está bien o está mal. Entonces, cuando escuches que, ay, es que eso es muy subjetivo, porque tu opinión no tiende a ser tan verídica, ni tan real, ni precisa para el mundo. Tu opinión es diferente a los demás, a la de los demás, y todo lo que tú expreses y lo que la demás gente exprese no está ni bien ni mal porque es algo personal. Nadie dice ni está decretado que eso así tiene que ser. Entonces a eso se le llama subjetividad. Cuando las opiniones de todos están en el aire y luego se plasman en un texto, bueno, la intención de ese texto escrito por opiniones de muchas personas tiende a ser subjetivo, porque tiene hechos, opiniones que no están ni bien ni mal, simplemente que expresan pues una intención subjetiva. Esas son las 4 intenciones, que los textos pueden ser objetivos, que los textos pueden ser, aquí está, objetivos, connotativos, descriptivos, narrativos y subjetivos, ¿ok? Ahora que ya vemos cómo están los textos escritos, ahora sí cada quien le da un tono al texto. El tono es cómo lo dice, cómo lo lee. No es lo mismo leer algo en un tono simple a darle un tono de énfasis, de sorpresa, de tristeza. Incluso cuando preguntamos algo que está en un texto, cuando vemos signos de interrogación, no es lo mismo decir, y el chico preguntó, ¿cómo estás? A decir, y el chico preguntó, ¿cómo estás? El tono es ese énfasis que le damos al texto, ya sea expresado con interrogación, admiración, incluso si no hay signos de puntuación de este tipo, la forma en la que está escrita y lo que dice el texto me da a mí esa pauta para entender cuál es el tono con el que está escrito. Por ejemplo, el sarcasmo. El sarcasmo es un tono de burla que pues hemos visto muy coloquialmente a nuestro alrededor. Sin embargo, pensamos que todo lo que te dicen en tono de burla es sarcasmo y no, se tiende a confundir mucho con esto de la ironía. Estos dos puntos, el sarcasmo y la ironía, se parecen pero son diferentes. El sarcasmo es un tono de burla y la ironía es un tono de humor sutil, fino y crítico. Más bien, podríamos decir que todo lo que nos dicen como sarcasmo más bien puede ser ironía. Por ejemplo, si yo te digo, en un día nublado, en un día donde hay lluvia y estás en la playa, yo puedo decir, qué gran día para ir a la playa. Y tú ves que el clima no se presta para ir a la playa, esa frase se podría entender al momento de escucharla o leerla como ironía, ¿verdad? En cambio, el sarcasmo es burlarte de la situación, poder decir algo que no va con la situación y que también te estás burlando. Por ejemplo, en esa misma situación de la playa y que pues el día está lluvioso y no puedes ir, podríamos decir, se me ocurre, ahora falta que te caigas en un charco saliendo del hotel, ahí afuera de la playa. Y que justamente la persona le pase esa coincidencia de caerse en un charco afuera del hotel y aparte del día estuvo así y tú le dices, te lo dije, y se lo dices con un tono serio pero a la vez como medio risa, bueno, ya entraría el sarcasmo burlándote de la situación, que es que el día está lluvioso y que aparte todavía le deseaste algo mal, bueno, ahí entra el sarcasmo. A ver si no te confundo. La ironía es ese humor sutil, fino y crítico de decir una cosa cuando es algo totalmente obvio, a lo contrario, como decir, es un buen día para ir a la playa y el día está nublado. Sin embargo, si yo todavía sabiendo que el día está nublado, le deseo a alguien algo pues trágico, que todavía es como sumarle algo a lo que el día está nublado, pues ya es un tono de burla, ¿no? A lo que yo le vaya a decir. Son dos conceptos que los usamos muy coloquiales y que a veces nos dificulta mucho encontrarle un sentido al concepto específico de sarcasmo e ironía. El tercer tono es el inquisitivo, el tono de reclamo, cuestionamiento, confrontación. Cuando tú estás en un texto y te encuentres signos de admiración e interrogación, por favor, dale ese énfasis que le corresponde a cada uno. Si es pregunta, dale un tono de pregunta. Si es admiración,
o sorpresa, o sea, admírate y sorpréndete para que el texto tenga ese mayor interés. Imagínate que vas tú a una obra de teatro y los autores y los actores dicen los guiones así como si los estuvieran leyendo y no le dan ese énfasis, pues la obra de teatro sería un fiasco, o sea, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque entonces tú dirías, si el actor me va a estar diciendo los diálogos como en un texto, corrido y sin intención ni tono de que a mí me sorprenda o me guste, en este caso, pues yo en lugar de haber venido a la obra, pues me pongo a leer el libro, ¿verdad? Entonces la obra de teatro me ayuda a que yo pueda darle ese tono al texto diferente a cuando yo nada más lo leo simple y básico, ¿verdad? Si tú ves una pregunta, tú pregunta con ese tono específico del signo de interrogación, como un ¿cómo estás? ¿Por qué llegaste tarde? O felicidades, en lugar de leer felicidades. ¿Me explico? Ahí tienes que darle tú ese tono que le corresponde. En este caso, el tercer punto es el inquisitivo que te decía tono de reclamo, cuestionamiento o confrontación. El cuarto es el tono depresivo, tono de tristeza, de nostalgia. Igual, si la situación, el contexto de lo que estás leyendo es acerca de la tristeza o la nostalgia, dale ese énfasis, ese tono de sentimiento, de nostalgia y tristeza. Neutro, pues se lee de manera base, no expresa ninguna emoción o postura, es como leer cualquier línea sin que yo me emocione, sin que esté triste, o sea, una forma muy neutral, ni para allá ni para acá. Tono alegre, pues leer los textos de una forma pues divertida, y supongamos que si estás pasando una situación en la lectura en la que los personajes pues están felices, dale ese tono de alegría al diálogo, ¿verdad? Y la admiración, tono de respeto, de alabanza, de cariño, pues va mucho de la mano con los signos de admiración que pudieras encontrar en la lectura, y si no, pues eso mismo que te digo, o sea, ponte en el contexto de la historia. Si estás hablando de algo interesante, dale ese tono de interés al momento de que lees, ¿ok? Entonces ahora, ya que sabemos que hay 5 intenciones y 7 tonos diferentes en cada texto, podemos hacer los siguientes ejercicios y entender el tipo de lectura que me está dando el autor, la intención con la que le escriben y qué tono le está agregando dependiendo lo que dice el texto. Y no nada más para los ejercicios que vas a realizar en tu libro, sino para cualquier otra eh, situación que tú tengas que leer un texto, o que veas o que escuches cómo están leyendo un texto, pues que tú sepas identificar si en verdad queda el tono que le está poniendo la persona que lee o si no, ¿ok? Espero que hayas entendido un poquito sobre estos dos conceptos de la intención y tono, y si tienes alguna duda, con gusto puedes preguntarme. Hasta la próxima.